Sí, está Rafael García Paravecino porque estamos hablando de abusos que se cometieron en el Colegio Marianista de Flores y está, lamentablemente, Rafael está junto a una de las víctimas. Rafael, te escuchamos. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la verdad lo que sucedió acá tiene mucha relevancia porque hay un pedido a una altísima autoridad y te voy a contar qué es lo que sucedió, porque vinieron dos ONG. Una es Bishop Accountability y la otra es End Clergy Abuse, que son dos ONG de Estados Unidos que trabajan justamente por estos temas. Y conmigo está Sebastián Cuatromo. Él rompió el silencio hace tiempo y su caso tuvo un largo recorrido judicial porque denunció a un cura abusador del colegio marianista. Y hay un pedido al Papa Francisco. Sebastián, gracias por tus minutos. ¿Cuál es ese pedido que hacen al Papa Francisco? Bueno, el pedido que se está haciendo claramente es que a más de 6 años del inicio de su papado se inicie de una buena vez por todas la política de tolerancia cero con los abusadores, que se termine la complicidad con los agresores y que realmente se lleven adelante las políticas de reparación y justicia hacia las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica en todo el mundo, como a juicio crítico. Por eso hoy acá en Buenos Aires tenemos la presencia de luchadoras y luchadores de Estados Unidos, a juicio crítico de quienes hemos sido víctimas y venimos luchando desde hace años, todavía no se ha producido. El caso emblemático es el caso de Graci, pero hay otros tantos que por ahí quizás no nos suenan, que los han contado acá. Lo que te quería preguntar justamente es, bueno, ¿cuesta romper el silencio, cuesta denunciar cuando uno es víctima de abuso? Sí, siempre cuesta. Ante el delito de abuso sexual contra la infancia, como no sucede en ningún otro delito, una de las grandes injusticias que tiene es que la niña, niño o adolescente víctima tiene un sentimiento de vergüenza y de autorrecriminación por lo que le está pasando, como reitero, no le pasa a la víctima de ningún otro delito. Y estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Así que desde ahí cualquiera se puede imaginar la gran complejidad psicológica y emocional que tiene para una niña, un niño o un adolescente ser víctima de tamaña injusticia, que además siempre las niñas, niños y adolescentes lo sufren a manos de quienes tienen que cuidarlos. Buena parte de los abusos son intrafamiliares, en todos los sectores sociales, económicos y culturales, o como me pasó a mí, que mi abusador fue un religioso católico y docente del Colegio Marianista en el barrio de Caballito, al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria. Es decir, ahí hay una enorme injusticia, una gran complejidad con la que carga nada menos que la niña, niño o adolescente víctima. Sebastián, te dejo en comunicación con Carla Rebello y Antonio Fernández Llorente. Perdón. Muchas gracias. Sebastián, seguramente, bueno, no estabas escuchando, pero quiero contarte que nosotros estamos aquí en el piso con Adrián Corbella, que es abogado de una mujer cuyo hijo fue abusado por su papá. ¿Sí? Un papá que hoy está prófugo, es un nene de 10 años y vos recién hablabas de la vergüenza que da. Este nene a sus 10 años, en cámara Gesell, por supuesto, se animó a contar lo que hacía su papá con él. Y recién nos decía algo el abogado que me queda resonando, que es como si se hubiera sacado una mochila de encima. Este es el sentimiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, además, permítanos decir, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bien, que ante el abuso sexual contra la infancia, nosotros cuando un padre abusa decimos que automáticamente deja de ser padre, rompe el vínculo. Por eso pasamos a llamarlo progenitor. Porque ahí es el adulto agresor quien rompe definitivamente el vínculo de cuidado y de protección que tenía su obligación con respecto a la niña, niño o adolescente, ¿no? Claro, está bien quitarle el rótulo de padre, Sebastián, está bien que se le quite el rótulo de padre porque deja de ser padre. Absolutamente, y esto tendría que entenderlo muy claramente la justicia de familia en particular, donde al día de hoy muchísimas veces las niñas, niños y adolescentes víctimas de tamaña injusticia no solo ven que los delitos que sufrieron quedan impunes, sino que muchas veces inclusive desde la justicia de familia se terminan ordenando revinculaciones de las niñas, niños y adolescentes víctimas con sus adultos agresores, que buena parte de las veces son progenitores, padrastros, abuelos, tíos, hermanos mayores, siempre justamente personas de la máxima confianza de la víctima y personas que además tenían la obligación de cuidarla, ¿no? Claro, aparte tienen una potestad enorme sobre él, ¿no? Tiene una tutoría enorme y digamos, y es un abuso de confianza el peor de todos.
Absolutamente, es un descomunal abuso de poder, es una situación de la máxima desigualdad y asimetría que se pueda concebir. Y bueno, y por eso, entre otras cosas, algunos sobrevivientes adultos, como en mi caso, llevamos años públicamente testimoniando, compartiendo nuestras historias, siempre con el sentido, con el sueño de que todo esto sirva para generar conciencia crítica en la sociedad, apoyo en la opinión pública para nuestra causa, y vemos muy positivamente que cada vez crece más a nivel social justamente la solidaridad con nuestro dolor y con nuestras luchas, y todo esto es indispensable realmente para que esta historia empiece a cambiar, pensando en la protección de la infancia del presente y en la del futuro. Por eso, en nuestro caso, cuando formamos nuestra asociación y colectivo con el que vamos por todo el país desde hace más de 7 años, en el momento en el que yo logré llevar a juicio y a condena a quien había sido el abusador de mi infancia en el colegio marianista, más de 20 años después de haber sido víctima del delito, que esto fue en el 2012, digo, por eso en nuestro caso elegimos llamarnos Adultos por los Derechos de la Infancia, porque el sentido de todo lo que hacemos y de nuestro testimonio público y social permanente tiene que ver con contribuir a cambiar la suerte de la infancia de hoy y la del futuro. Sebastián, te mandamos un abrazo, gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Rafa, un abrazo.